Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de abril del año 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Para aquellos que tenían acciones de Pacific Rubiales, hoy fueron abonados sus dividendos. Hoy ya aparecen dentro del saldo del balance que tienen en la plataforma los dividendos de Pacific Rubiales. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales lograron recuperar algo de las pérdidas generadas en jornadas anteriores, simplemente impulsados por lo que fue ese estímulo en Japón, pese a que los datos económicos continúan estando por debajo de lo esperado. Simplemente una pequeña corrección, ya hoy los ordenan de nuevo en línea hacia un mercado bajista. Así que mercados internacionales ayer un pequeño rebote. Lo mismo pasó en acciones locales, recuperaron pérdidas en jornada de mejor volumen, pero se mantienen con cautela. Recuerden que hay que pasar las resistencias de corto plazo para volver a la senda alcista. Así que ayer simplemente fue un día de rebote dentro de un mercado que mantiene la tendencia a la baja. Datos del día de ayer no justificaban los ascensos. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos suben de 357.000 a 385.000 para la semana pasada, por encima de lo esperado, simplemente un ascenso en términos de los datos de empleo. Lo mismo pasó el día miércoles con la generación de empleo que estuvo por debajo de lo esperado y lo mismo acaba de suceder con los datos de empleo que ya vamos a revisar. Así que datos económicos de Estados Unidos continúan estando por debajo de lo esperado. Eso ha hecho que se disminuya un poco la probabilidad de ascenso en términos de tasa de la Reserva Federal. Continuamos atentos a ver qué va a pasar. Es el segundo semestre del año. Y el VIX continúa entonces en la parte alta de los últimos registros. No se descarta que estemos subiendo un poco más hacia 16, 17. Hay que estar también pendientes de las tensiones Corea del Norte, Corea del Sur. Lentamente está incrementando un poco las amenazas. Digamos que Corea del Norte le dice a los diplomáticos, digamos que a las embajadas de Rusia, que vayan retirándose de la región, simplemente porque las tensiones continúan siendo un poco fuertes. Así que vamos a tener en cuenta también el panorama de Corea del Norte, Corea del Sur, que posiblemente también esté generando un poquito de los descensos que estamos viendo en acciones. Así que vamos a ver mayor volatilidad para las acciones en el día de hoy. Volatilidad que pasa a Asia, ya registraron descensos a espera de datos de empleo de Estados Unidos. El único que mantiene tendencia alcista es Japón, por todo el tema del estímulo, esa mayor devaluación del yen, está impulsando las acciones de ese país. Y los datos económicos también lo hacen. Índice de indicadores líderes de Japón para el mes de febrero mejoran de 95 a 97.5 por encima de lo esperado. Así que estamos teniendo un impulso alcista en Japón, pero no en el resto del mundo. Y Corea pues presentó descenso bastante fuerte por las tensiones que se están viviendo en la región. Europa también iniciando el día con descensos, a espera de los datos de empleo de Estados Unidos. Una vez fueron publicados, ampliaron los niveles de descenso, las pérdidas durante la jornada. Y los datos en la región continúan siendo mixtos. Tenemos entonces unas ventas al por menor de la zona euro para el mes de febrero que caen 0.3% en línea con lo esperado y unas órdenes de fábrica para el mes de febrero en Alemania que crecen 2.3 por encima del 1.2% esperado. Si bien los datos son mixtos, lo que está pesando ahorita en los mercados es Corea del Norte y los datos de empleo de Estados Unidos. Hoy tendremos 7 de la noche, mercado atento al IPC del mes de marzo, el esperado es 0.25, el 12 meses quedaría en 1.97%, esos son los datos esperados en términos de IPC para el mercado colombiano. Tuvimos entonces datos de empleo a las 7:30 para el mes de marzo. Estados Unidos creó 88.000 empleos, muy por debajo de los 193.000 esperados. La tasa de desempleo baja a 7.6%, así que tenemos descenso en tasa de desempleo, pero baja el ritmo de creación de empleos, lo que genera un poco de presión bajista en términos de los mercados. Y la balanza comercial de Estados Unidos registra déficit de 43.000 millones por debajo de los 44.800 esperados. Recuerden que lo que pasa últimamente con la balanza comercial de Estados Unidos son menores importaciones de crudo y mayores exportaciones de este producto. Así que estamos teniendo descenso en balanza comercial de Estados Unidos. 2 de la tarde, crédito del consumidor en los Estados Unidos, el dato más importante para el día de hoy, los datos de empleo que están generando ya descensos en los mercados, el crudo cae a $92 por barril. Próxima semana, minutas de la Reserva Federal y ventas al por menor de Estados Unidos. Vamos a tener menores datos económicos y estaremos atentos a lo que digan las minutas de la Reserva Federal de este país. Así que, en resumen, tenemos mercado internacional, abren a la baja tras menor creación de empleo en los Estados Unidos. Tenemos entonces menor creación de empleo y una presión bajista
en lo que son los mercados internacionales. También agregamos las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Mercado local retomaría también senda bajista con bajo volumen ante panorama de incertidumbre internacional. Otra vez continuaríamos con esa presión. Atentos a lo que va a ser el IPC, que sentiremos las reacciones el día lunes. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Pero antes de revisar las gráficas, como siempre, vamos a hacer nuestra encuesta de la tendencia del día. ¿Cuál va a ser la tendencia del día de hoy? Tienen entonces unos cuantos segundos para lanzarnos sus comentarios de cuál es la tendencia para el día de hoy. El 85% de ustedes votó, el 13% cree que la tendencia va a ser alcista, el 47% bajista y el 40% adicional que la tendencia sería lateral. Entonces esos son los resultados para la encuesta del día de hoy. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones logra soportarse en el día de ayer en los 14.500. No obstante, si lo rompe ya saben que empezamos a tener una presión bajista hacia los 14.250, siguiente nivel de soporte. Veníamos en la tercera onda de Elliott de este movimiento y los últimos estuvieron un poquito injustificados. Así que tras ruptura de 14.500 se espera entonces presión bajista para el índice Dow Jones. El IPSA continuaría con su movimiento hacia el soporte de los 4.300. La tendencia de la región continúa siendo a la baja 4.300. 4.280 la zona de soporte siguiente, ahí ya podemos estar entrando un poquito en pánico, así que del 4.280 hacia abajo empezaríamos a encontrar posible presencia de compradores. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima también trata de frenar un poco los descensos en el día de ayer, no son muy fuertes, pero podemos estar bajando a 19.500, 19.420, la tendencia continúa siendo bajista hacia el soporte más importante, que son los mínimos de julio del año 2012, donde estaría el 19.250 como la zona de soporte más importante. 250, 19.300, el soporte para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y dólar continuaría con la tendencia alcista. Recuerden que la tendencia sigue siendo alcista, que estábamos en soportes. Ayer recupera con fuerza. Así que hoy vamos a estar tocando el 1840. Posiblemente empecemos a tener una presión alcista importante adicional si rompemos el 1840. Así que la senda alcista del dólar continúa. 1840 la zona de resistencia. Podemos estar teniendo nuevo avance. Y el WTI 95 resistencia, 90.89 la zona de soporte. Vamos a ampliar el rango, en este momento ya estamos en 92. Mientras esté por debajo del 95 podemos descender todavía hasta los 89. Recuerden que los inventarios de crudo están en máximos de 20, 22 años. Y básicamente que el crecimiento económico de Estados Unidos está aflojando un poco. Así que lo que tenemos es presión bajista hacia los 89.90. Por ahora estaremos 92.91 durante la jornada. Y euro, vamos a ver qué reacciones tuvo después de los datos de empleo. En este momento está cotizando a 1.29,83, recuperándose a los 30, 30,60. No obstante, en esta zona de 30,64 encontraremos algo de resistencia. Por ahora intentando recuperar terreno tras datos débiles de los Estados Unidos. Y pasemos a nuestro mercado. Recuerden, quienes tenían acciones de Pacific Rubiales, hoy se les abonaron los dividendos. Hoy recibieron los dividendos de Pacific Rubiales. Y vamos a revisar entonces lo que son nuestras gráficas. Bueno, tenemos el índice Colcap en el día de hoy. Recuerden que lo que era soporte ahora era resistencia al 1765. Teníamos ahora como resistencia. Mientras no pasara ese nivel, simplemente podía hacer un pequeño rebote y continuar con la tendencia bajista hacia los niveles de soporte de 1724, 1720. Continúa entonces el sesgo bajista para el activo. Simplemente un pequeño rebotico en el día de ayer. La idea es continuar con los descensos. Vamos a ver qué hace Ecopetrol con el tema de dividendo, que no ha funcionado muy bien. Solo rompiendo el 765 cambiamos hacia 1790 como siguiente nivel de resistencia. Modificamos resistencia del 810 al 790. Así que atentos a ese 765 a ver qué va a pasar con el índice Colcap. Mientras esté por debajo de ese nivel, tiene espacio para llegar al 720. Banco Bogotá continúa soportado en el 57.500 con resistencia en 58.500. Cuando rompa alguno de esos dos niveles daremos tendencia. Recuerden que la mora continúa fuerte en los bancos, pero solo rompiendo el 59.500 descenderíamos a los 56 como siguiente nivel de soporte. Por ahora el comportamiento sigue siendo lateral. Bolsa de valores con poco volumen se está moviendo. Recuerden que continuamos con bastante volatilidad y poco volumen. El 28 el soporte, le seguiría el 27
20, 27, 20 como siguiente nivel de soporte. El sesgo sigue siendo bajista mientras esté por debajo de los 30. Continuamos con ese movimiento bajista. Así que hay poco volumen, mucha volatilidad. La tendencia sigue siendo bajista, 28 y 27.2, las zonas de soporte. Después de haber hecho este rebote rápido, pues continuamos con algo de presión a la baja. Celsia, misma situación. Recuerden que nuestro mercado también está en tendencia bajista. Se acerca el soporte de 5.500. El siguiente nivel de soporte está cerca de los 5.200, 5.250. Sería el siguiente nivel de soporte si rompe lo que son los 5.500. Así que la tendencia continúa siendo bajista. Si rompemos este nivel iríamos a 5.250, 5.200 como siguiente nivel de soporte para Celsia. Cementos Argos. Tenemos tendencia bajista en el índice Colcap. Recuerden que lo que era soporte ahora es resistencia. El 1765 es el nivel de resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, simplemente un intento de rebote para buscar el siguiente nivel de soporte, que es el 720. Así que continúa la tendencia bajista en términos del índice Colcap. Mientras esté por debajo del 765, podemos llegar a 720. Solo rompiendo ese 765 podemos avanzar a 1790 como el nuevo nivel de resistencia. Banco de Bogotá continúa con comportamiento lateral entre 57.500 y 58.500. Continuamos con ese comportamiento lateral sin cambios significativos. Si rompemos 57.500, vamos a 56. Bolsa de valores. Recuerden que la tendencia es bajista, hizo el rápido rebote y mientras esté por debajo del 30, tiene espacio para descender a los 28 y 27.20 como siguiente nivel de soporte. La tendencia continúa siendo bajista por ahora. Entonces continuamos con tendencia bajista para BBC. Celsia continúa entonces también la tendencia a la baja. 5.500 es la zona de soporte. Si rompe 5.500 iríamos a 5.250, 5.200 como el siguiente nivel. La tendencia bajista continúa. El día de ayer deja máximos y mínimos menores, así que la presión sigue siendo la baja. Atentos a ver qué pasa con el 5.500, 5.250, 5.200, siguiente nivel de soporte. En cementos Argos, 9.100 contra 8.300. Seguimos ahí en ese lateral a espera del precio de emisión, así que estaremos muy atentos a ver qué va a pasar con ese comportamiento. Canacol continúa con presión bajista. Si rompe los 5.000 hoy estaríamos hablando de niveles cercanos a 4.500. Ahora el nivel de resistencia es 5.500. Mientras esté por debajo de los 5.500 puede llegar a 5.000 y 4.500 como siguientes niveles de soporte. La tendencia en todos los plazos continúa siendo bajista. Solo rompiendo el 5.800 y 6.000 cambiamos completamente de dirección. Por ahora resistencia de corto plazo 5.500, soporte 5.000 y 4.500. Con concreto, recuerden que la resistencia es 1.450, es la zona de resistencia, y 1.350 el soporte. Estamos todavía en esa zona operando con muy bajo volumen. Si opera por debajo del 1.350, el siguiente nivel es 1.310. Por ahora no hay mucho volumen en estos activos, que ante crisis, por lo general cuando estamos en mercado bajista, nuestro mercado tiende a perder mucho volumen de negociación y la profundidad también se hace un poco débil, la profundidad del mercado. Corficol intentando hacer entonces un rebote, aparecen compradores defendiendo la acción, no obstante los compradores vienen con muy poco volumen, el 35.400 como resistencia, mientras estemos por debajo del 35.400 podemos rebotar y buscar de nuevo el 34.100, así que ese es el nivel de resistencia importante, compradores intentándolo, si no logran recuperar pronto este nivel, vamos hacia los 34. Ecopetrol sigue de lado, ayer un pequeño harami, una formación ligeramente alcista con buen volumen, no obstante el panorama sigue siendo un poquito complicado en el día de hoy, así que vamos a ver qué va a pasar, si logra aguantar el 4.865 o por el contrario, si vamos hacia el 5.100 como nivel de resistencia. Vamos a agarrar ese 5.100 como resistencia, antes teníamos el 5.200 también, siguen siendo dos niveles de resistencia, posición de harami, no obstante, si rompe el 4.870, que es el soporte por ahora más importante, iríamos hacia los 4.750, 4.800. Por ahora la tendencia sigue siendo bajista. Vamos a ver qué pasa con el dividendo. Y Empresa Energía Bogotá continúa 1.430 contra 1.380. No ha roto ninguno de esos dos niveles. Atentos a ver qué pasa cuando rompe para en alguna dirección.
Acá hay una pregunta que es ¿qué es una posición de harami? Esto hace parte de las velas japonesas, un harami alcista o un harami bajista. Es una posición de una velita, una peonza cerca de la parte media de una vela negra, que tiende a ser algo alcista. No está en toda la mitad, pero si logra superar los 5000 nos estaría diciendo que hay posibilidad de avanzar y cambiar la dirección. Por ahora entonces coloquen también el 5000 como resistencia de corto plazo. Volvamos a Empresa Energía Bogotá, 1430, 1380 lateral sin cambios significativos. Si rompe 380 iríamos a 1290 como siguiente nivel de soporte. Los volúmenes son considerablemente bajos en este activo. El Cóndor sigue, digamos que operando por aquí cerca de los 500, no obstante, mientras esté por debajo de los 1530, el descenso es a 1420, 1410. Así que sigue la tendencia bajista, solo que está intentando mantenerse cerca de la zona de resistencia. Enca ha registrado últimamente algo de volúmenes, seguimos entonces 8 contra 7, llama la atención entonces la presencia de nuevo volumen en términos de Enca, pero no dan dirección. ETB sigue 1392, 1400 como la zona de soporte y 1420 como la zona de resistencia, solo hasta que tengamos noticias sobre el dividendo tendríamos movimientos para ETB. Éxito continúa con tendencia a la baja. Ayer recuperando algo de terreno, no obstante recuerden que mientras estemos por debajo de los 34 la presión sigue siendo bajista hacia los niveles de soporte de 31.300 como el nivel más importante. Por ahora entonces 34 es el nivel de resistencia, solo superando ese 34 podríamos estar hablando de un cambio de dirección. Por ahora la expectativa es 31.400 mientras esté por debajo de los 34. Grupo Aval, presionando la zona de mínimos, ya está operando por debajo de los 260, así que si logra operar por debajo de esos niveles iríamos a 1220 como el siguiente nivel de soporte, así que atentos a ver qué pasa. Si rompe, aceleraremos la presión hacia los 1220, estamos justo en el 60 del soporte. Grupo Sura peleando contra los 38, es cuestión de que cierre por debajo, lo importante es para que cierre por debajo del 38, para aumentar la presión hacia 36.300. Mientras esté manteniéndose sobre los 38, puede avanzar a 39, 39.300 y 40.000. Así que atentos a ver cuándo, si logra mantenerse sobre los 38 o no. Inverargos ya se dio un poquito ayer, recuerden que 22.500 contra 21.400 esos son los nuevos niveles. Hemos dejado comportamiento lateral y volúmenes muy bajos para lo que es el activo de Inverargos. ISA trata de repuntar en el día de ayer, repunte de muy bajo volumen, la tendencia sigue siendo bajista, nuevo nivel de resistencia 9000, mientras esté por debajo de los 9000 todavía puede llegar a los 8500 y 8300 como los niveles de soporte por ahora más fuertes. 8500, 8300 zonas de soporte, la tendencia sigue siendo bajista y los 9000 la zona de resistencia. ISAGEN empieza a ceder un poco y cede con algo de volumen comparado con las últimas jornadas, no con las anteriores. Sigue dentro del lateral del 600 al 440, puede ser que intente buscar la zona de los 440, por ahora continuamos con ese escenario lateral. Mineros, opera por debajo del 4800 pero lo recuperan igual, no es un volumen que nos diga algo interesante. El oro también viene en tendencia bajista, así que si vuelve a operar por debajo de los 4600, 4600 iríamos a 4400, ya empieza a tener algo más de formación a la baja, Minero saliendo un poquito del lateral. Y Nutresa tenemos 26.400 la resistencia, 24.800 el soporte. Mientras esté por debajo del 26.400 todavía puede llegar a 24.800. Solo rompiendo ese nivel de 26.400 podríamos cambiar entonces de dirección. Y Aval defendiéndose un poco en la zona de soporte, pero si vuelve a presionar el 60 a la baja ya saben que vamos hacia 1220, 1230 para la preferencial. Avianca soportado en el 400 y en el 300, resistencia en el 700, tenemos un comportamiento lateral de mediano y todavía una presión bajista de corto plazo. 4.400, 4.300 son las zonas de soporte para lo que es la acción de Avianca. Bancolombia, comportamiento lateral 29.100 contra 28.300 en el corto plazo. La tendencia de mediano sigue siendo bajista. Si por alguna razón rompe los 28.300, diríamos a 27.600. Solo rompiendo 29 podemos estar anulando un poco esa presión bajista. Por ahora escenario más probable lateral, aunque no descarten presiones a la baja hacia los 27.700.
Carvajal Empaques continúa con su sesgo alcista, la única acción que tiene tendencia alcista por ahora de las que hemos visto, soportada en el 5100. Solo rompiendo 5100 perdemos ese impulso, aunque pues digamos que va en contra de todo lo que pasa en el resto del mundo, lo cual no es muy lógico, pero pues el 5400 es resistencia. Toda la zona del 300 al 400 va a ser una zona de vendedores, donde vamos a tener algo de presión al bajista y viene también un poquito de harami en términos perdón, ¿cuál de harami? De divergencia en términos del MACD. Así que vamos a darle fuerza a ese 5300, 5400. Solo rompiendo el 5100 cambiaría la presión bajista. Da Vivienda, buenos volúmenes en Da Vivienda últimamente, dos jornadas de importante volumen, no obstante ese volumen no cambia la dirección del activo y mientras esté por debajo del 26 tenemos expectativas de descenso a 25 y 24,400. 26 entonces la resistencia de la presión bajista que se mantiene durante el activo. Solo rompiendo el 26 cambiaríamos a posiciones de tendencia alcista. Preferencial Grupo Sura rompe el 39, a diferencia de la ordinaria, así que mientras esté por debajo del 39, podemos descender a 37,700 como siguiente nivel de soporte. Preferencial Inverargos, tenemos 22,300 contra 21,300 bajo volumen y la idea es que se mantenga por esa zona en comportamiento lateral. Petrominerales, continuamos con tendencia a la baja hacia los 10.000 y si rompe los 10.000 iríamos 9.400. Recuerden que estamos en un activo de alta volatilidad, solo rompiendo los 11.000 podría mitigar un poco ese movimiento bajista. 11.000 nuevo nivel de resistencia junto con los 12, 10 y 9.400 la zona de soporte. Pacific Rubiales. Ayer rebota con algo de volumen, pero recuerden que el 37,100 es el nuevo nivel de resistencia. Solo superando ese nivel podemos extender un poco la corrección hacia los 40, pero si no logra recuperar el 37,100, volveríamos a tener presión bajista hacia los niveles mínimos de las últimas jornadas, que es 33,400. Entonces, importante ese nivel de resistencia 37,100, mientras estemos por debajo deberíamos ir hacia niveles de 33,400 y 34,400. Y por último, Tablemac, 8 contra 7,3. Siguen siendo los niveles, poco volumen entonces para Tablemac. Así que mercados internacionales abren con presión bajista. Nosotros estaremos muy atentos a lo que va a ser el IPC del mes de marzo. Nuestro mercado también continúa con tendencia bajista, soportada también en la desaceleración de nuestra economía, así que por ahora estén muy atentos a los niveles de soporte. Solo rompiendo las resistencias de corto plazo que se mencionan en comité podríamos estar empezando de nuevo un movimiento alcista. Así que pasemos entonces a las preguntas. En un escenario de guerra en Corea, ¿qué panorama le esperaría al mercado local? ¿Cuáles serían las acciones que podrían subir? No, pues digamos que nosotros en teoría deberíamos estar lejos de Corea, pero el tema es el riesgo internacional, cómo nos podría golpear, no sé, digamos que por lo general no he vivido una guerra en términos de bolsa, pero pues el mismo pánico podría generar algo de descensos y ninguna acción se vería favorecida en términos de una guerra de Corea. Listo, sigamos. Aquí hubo un momento en que se quedó congelada la imagen y vamos con más preguntas. Petrominerales está a precios de 2009. La producción y las reservas eran muy pequeñas en ese tiempo comparadas con las actuales. ¿No es un poco irracional los precios actuales? Recuerden que la bolsa no se mueve con base en los precios actuales, sino en las expectativas futuras de la empresa. Si la empresa no logra encontrar petróleo y su pozo se sigue agotando a este mismo ritmo, pues de todos modos los ingresos en el futuro van a ser negativos, van a ser prácticamente nulos. Entonces, mientras no cambie esa perspectiva, el mercado continuaría con la misma disposición. Repetir éxito, recuerden éxito, la presión también sigue siendo bajista. Mientras estemos por debajo de los 34, el siguiente nivel de soporte son los 31, 31,400, 31,200, la zona de soporte para éxito. El mercado local lleva meses sin correlación con el internacional, porque ahora que es bajista debería hacerlo, porque la tendencia es bajista en nuestro mercado local. ¿Eso qué hace? Que cuando el mercado internacional estaba alcista, nuestro mercado subía pero con muy poca fuerza, y cuando el mercado internacional es bajista, acelera con más fuerza. No tiene correlación, muy bien lo dices,
pero no tiene correlación negativa. Si fuera correlación negativa, deberíamos estar entendiendo movimientos en dirección contraria, pero la verdad es que no tenemos correlación. ¿Qué diferencia hay de un descenso con volumen y uno sin volumen? Ayer el descenso de Canadá fue con un volumen de 127.000. Recuerden que el volumen acompaña la tendencia, pero para el mercado local no funciona muy bien porque no tenemos cortos, entonces simplemente los descensos suelen ser con poco volumen en términos del mercado local. Así que esa teoría no funciona para Colombia. ¿Sabes cuánto es el precio objetivo que tiene Correval para Petromineras, Prec y Eco Canacol? En este momento no tengo esos precios objetivo. De pronto el oro puede subir en entorno de guerra y mineros podría subir. El oro se usa para desequilibrios financieros y protección de inflación, pero no para guerra. Sería que el dólar creo que es como más de refugio para lo que es un escenario de guerra. Tendencia de PREC. Recuerden que PREC sigue siendo bajista hasta que no opere por encima de los 37.100. Lo que es esta vela anterior, una gran vela negra, nos ejerce una presión importante, puede rebotar y continuar con el descenso. Tiene que romper los 37.100 para cambiarnos dirección hacia los 40. Serían, digamos, que el escenario probable. Lo único que podría limitar los descensos en términos de los datos de empleo es que el mercado le dé por pensar en mayor estímulo, pero pues por ahora la presión continúa siendo bajista. Bueno, entonces muy atentos al comportamiento de la primera media hora como siempre y recuerden, esta noche tendremos el IPC local, donde miraremos si ya la demanda está regresando o no a la economía local. Muy buen día entonces para todos.